Salud, salud, buenas tardes, buenos días, buenas noches, me da igual lo que sea, porque con esto de los tiempos que ya ve uno la tele cuando se le pega la gana, de exactamente lo mismo si es de día, de noche o de madrugada. Aquí estoy, salud con cafecito. Oigan, ¿qué creen? Tenemos, ¿cómo se dirá técnicamente? Bueno, a un escualo hoy en el programa. Tiburcio y toda la cosa. Miren, ahí está, ahí Marcus Dantus, con Pensar en Grande para hacerla en grande. Un libro que te sugiere 10 habilidades cruciales para ganarte un inversionista y que te vaya bien en la vida. Estamos muy bien. Marcus, bienvenido, qué gusto que estés aquí. No, hombre, muchas gracias por el espacio. No, hombre, al revés. Oye, cuéntame, ¿cómo es que de repente amaneces un día con estas ganas irrefrenables de escribir esto? Mira, fíjate que no fue exactamente así. Me contactaron de la editorial y me invitaron a hacer un libro. Y de hecho, originalmente lo que íbamos a hacer era un libro sobre emprendimiento, pero la verdad es que cuando me puse a pensar, y de hecho eso es lo que está escrito en la nota de autor, Ajá. pues una cosa que siempre he dicho es que el emprender no es algo que se pueda enseñar, es algo que se tiene que practicar, es una cosa práctica. Ajá. Entonces, en vez de hacer eso, me aboqué a crear un libro sobre cómo puedes llegar al éxito definido con mi teoría, con el conocimiento que he acumulado con todo el tiempo. Y entonces escribí un decálogo, pero no un decálogo de 10, un decálogo de 16 Sí, habilidades que te sirven y que puedes desarrollar. Y entonces el libro está escrito de una manera en donde puedes, por un lado, desarrollar las habilidades, por otro lado te da ejercicios y te da algunos ejemplos de la vida real de lo que me ha pasado a mí al respecto, ¿no? y aún más, también trae sus QRs, vamos, oh, perdón que lo diga, pero trae de todo como mole, no le falta ningún ingrediente. Efectivamente, tienes ejercicios, déjenme mostrarle unos Claro, al claro. azar, perdón que lo muestre así. No, hay uno más bonito que es el del escudo de armas, que está casi al final, pero hoy se los enseño. Trae también tus Exacto. aprendizajes mínimos que tienes que cumplir y trae una serie de QRs que te llevan a videos y cosas por el estilo. Lo que tú aquí enseñas parte de una idea que a mí me encantó, perder la vergüenza. Es decir, ser un sinvergüenza absoluto y decir, va, Bueno, total, el no ya lo tengo. sí, no exactamente. Lo que pasa es que el primer capítulo, y Ajá, yo creo que la primera habilidad que la gente necesita para realmente ser exitoso, pues es perder los miedos, ¿no? Digamos, es una cosa entre valentía y audacia. ajá, Y el ejemplo que doy, cada capítulo lo acompaño con un dicho que me parece apropiado para el capítulo. ajá. Y en este caso, pues el dicho era algo así como, quien no tiene vergüenza, ventaja lleva, algo Lleva, así. exactamente. Y la idea es básicamente perder el miedo. O sea, mucha gente tiene miedo a hablar en público, miedo al qué dirán, miedo al fracaso. Y ese tipo de miedos, el quedarte dentro de tu zona de confort, pues es lo que te hace no hacer cosas extraordinarias. Y de Exacto. eso se trata ese capítulo, de cómo, en mi caso, pues tuve que perder algunos miedos, como el de hablar en público, Ajá. y en el caso de la gente, pues como, o sea, todo el chiste del libro es que todas estas habilidades las tenemos todos y las podemos desarrollar, Ujú, pero tenemos que querer hacerlo, y de eso se trata, ¿no? De claro. ayudarnos a desarrollar estas habilidades. Cuéntanos eso que acabas de decir, me encantó la idea. Vamos, cuéntanos el chisme de cómo le hiciste para vencer el miedo, por ejemplo, de hablar en público. ¿Qué sentiste cuando te enfocaron por primera vez en cámara? Bueno, ¿Qué? fíjate que eso No es, justamente lo platico en el libro. Fíjate que exacto, sí. en el, me tocó, una vez me invitaron, siempre me ha dado pánico escénico, ¿no? Y me invitaron una vez era un evento que se llama Vanguardia, Ujú, que hacía Televisa hace muchos años, creo que fue en el 2003, 2004, en Veracruz.
y me invitaron a una mesa redonda a platicar sobre mi éxito como emprendedor y algo y cosas de este tipo. Cuando llegamos, yo la verdad es que no sabía de qué estaban hablando. Cuando llegamos a Veracruz pasaron un par de pickups por nosotros, digo, de camionetas de Suburbans. Ujú. Nos llevaron al World Trade Center de Veracruz Ajá. y cuando me di cuenta, pues era un evento donde habían 800,000 personas en el público. Nos metieron a un cuartito, ya sabes, donde esperas la entrevista. Y cuando veo en la tele, pues estoy viendo que hay gente hablando en micrófono, contando sus historias. Entonces les pregunté qué es eso. Me dijeron, pues es lo que vas a hacer ahorita. Espérame, a mí me invitaron a una mesa redonda. Nadie me invitó a hablar a contar mi experiencia. Me dijeron, no, pues es que cambiamos el formato. Y entonces me empecé a poner muy nervioso, pero en lo que me empecé a poner nervioso, nos hablaron, nos dijeron, pasen al escenario. Y me acuerdo perfecto porque íbamos Marta de baile, iba Ajá. Diego Elizarrarás, que es de una empresa que se llama Todo el Cartón, y estaba yo. Y Ajá. entonces nos dijeron, y ahora con ustedes, Marta de baile, Diego Elizarrarás y Marcus Santos. Y se oye el estruendo de la gente de... Y yo dije, híjole, ¿qué voy a hacer? Entonces cuando nos subimos al escenario, le dije al cuate que estaba presentando, le dije, oye, a mí no me habían dicho que esto era una entrevista. Te pido de favor que por lo menos pases primero a Marta en lo que yo me repongo de mis nervios, ¿no? Y en el momento que dice él, muy buena onda, me dice, ok, vamos a empezar con Marta de baile. Y Marta, medio bromista y medio adrede, me dice, Marcus, ¿por qué no pasas tú primero? ¡Hombre! Y entonces me subí al escenario, y pues sí, empecé un poco nervioso, pero luego me di cuenta que la gente estaba interesada en mi historia y ahí se me quitó el nervio y fue la primera vez que tuve la oportunidad de hablar en público ante tanta gente y fue algo que me gustó y entonces empecé a hacerlo más seguido para perder el miedo y ahí es donde me di cuenta que los miedos se pueden quitar mientras los Ajá. practiques y los repitas, etcétera. Y esto te lleva a otro del decálogo de 16, a otra de tus ideas, Bueno, justo no, la idea de la además de ese, inclusión. otros 15, ¿no? Además de Claro, ese, otros 15. otros 15, pero lo que acabas de decir está profundamente vinculado con la propuesta que haces para la intuición, para la improvisación, porque pues no ibas preparado. No iba preparado. De hecho, no sabía ni qué iba a hablar y lo que hice es que empecé a contar mi historia y lo que me ayudó mucho es que la gente pues, se dio cuenta que mi historia, o sea, les interesó mi historia y entonces dije, ah, buenísimo. Ajá. ¿Y cómo nos volvemos a improvisar? ¿Cómo empezamos a improvisar, Marco? Bueno, en mi caso, o sea, la improvisación fue una improvisación en el sentido de lo que iba a platicar, pero la realidad es que pues, es la historia de mi vida, entonces me la sé, ¿no? Ah, qué Eh, bueno, porque si no, sí es medio serio, tiene problemas exacto, graves, si no, si hubiera estado gravísimo, ¿no? gravísimo, Claro. eso es terrible cuando no se sabe uno ese tema. Yo creo que el chiste es regresar a algo que conoces bien, que sabes bien, de lo que te permites realmente hablar, y pues de eso empecé a hablar. Ajá. Cuéntame ahora de tu idea de integridad, eso me parece importantísimo. Bueno, en esencia lo que estoy hablando ahí es de que parte del éxito, el éxito para mí es una cosa muy personal, no es una cosa que tiene que ser reconocido por otros, es algo que tú te tienes que sentir exitoso. Ajá, Y, y para mí parte del éxito, si tú me preguntas a final de cuentas qué es lo que yo busco en la vida, yo busco ser feliz y dormir bien. Esas son las dos cosas que yo busco. La felicidad me la dan un montón de cosas, como mi familia, como mis amigos, como lo que sea, ¿no? Pero la parte de dormir bien me refiero a que si hago las cosas bien, si le tiro buena onda al mundo, es la teoría del karma, ¿no? Pues el ajá, mundo me va a regresar a mí buenas cosas y buenas actitudes y voy a dormir bien porque no le debo nada a nadie. Y esta es una parte muy importante de ser íntegro, ¿no? De hacer el bien aunque nadie te vea, aunque nadie sepa, simplemente porque te hace sentir bien a ti mismo. claro. E incluso te permite comer con calma. Nada malo que un pan que no sea íntegro. Exactamente. Nada peor que un pan que sea mal habido. Bueno, tengo esa idea, yo no sé si sea No, cierta. concuerdo al 100%. O sea, ¿de qué te Sí, sirve todo el éxito si no eres una persona íntegra y congruente, ¿no? ajá. ¿Por qué congruente? Perdón.
pues, congruente con lo que profesas, con tus valores, con lo que te haga sentir a ti íntegro, precisamente. Ajá. Y esos valores, te ¿no chocan a veces con tu empatía? No, porque yo la empatía la veo simplemente como, o sea, la empatía es entender al mundo, entender a las personas, ponerte un segundito en sus zapatos, ¿no? De alguna u otra manera, el entender de dónde viene su perspectiva Ujú. y, y conectar con esa perspectiva. De hecho, en el capítulo de empatía, el dicho que pongo era algo así como cada maestrillo con su librillo, o cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Que Ajá. todo mundo tiene algo que enseñarte. Y te voy a decir de dónde viene eso. Eso viene de que cuando nacen mis hijos, por ejemplo, yo estaba muy emocionado, tenía muchas ganas de enseñarles un montón de cosas, ¿no? Y al final de cuentas, lo que me cayó el 20 es que ellos son los que me acabaron enseñando a mí un montón de cosas que yo no tenía consideradas. Los emprendedores, cuando hablo con ellos y trato de ser su mentor, pues claro que les enseño algunas cosas, pero también cada uno de ellos tiene algo que les tienes que aprender. Y para aprenderlo, tienes que entender de dónde vienen, de cuál es el contexto del que vienen. Ujú. Y a eso es a lo que me refiero con empatía, ¿no? Y eso, no, en mi opinión, no tiene nada que ver o sea, tiene que ver con la integridad en el sentido de que trates a todo el mundo bien, pero no tiene nada que choque con conectarte con las personas. De hecho, yo creo que la integridad te lleva a tener mucho mejor empatía, ¿no? Ajá. Ahorita que mencionabas a los emprendedores que te han enseñado cosas, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es medio difícil, pero se vale que aproximarnos, con esos ya quedaríamos a todo dar. Te pregunto, ¿cuál de todos los chorrísimos de emprendedores a los que has estado ahí coachando, apoyando, poniéndoles el hombro, te ha dejado la enseñanza más maciza, más profunda? La huella esa que no te deja. Híjole, hay muchos, pero te voy a decir un par de casos. A ver, viene. Conozco niños emprendedores que inclusive han ido al programa de los tiburones y que realmente es impresionante, no solo lo que han hecho, pero más que lo que han hecho es la preocupación real que tienen con el mundo. Un ejemplo que siempre doy es de una chava que vino al programa que vendía, es una empresa que se llama Litro por Litro. Y el chiste de esta empresa es que cada vez que ella vende un litro de agua, porque básicamente lo que ella hace es que embotelló su propia de agua, ella se llamaba Daniela Castañón, y cada vez que ella vende un litro de agua, regala un litro de agua a comunidades que no tienen agua. Ese es el modelo de negocios de ella. Y me encantó, se me hizo padrísimo, ¿no? Se me hizo como, fíjate qué manera más fácil de solucionar Claro. el problema de dar agua o de generar un impacto social profundo a través de una empresa. Y te voy a decir el otro lado. Esto fue una niña de 14 años, pero del otro lado tenemos, y irónicamente también tiene que ver con agua, pero de una manera muy diferente, tenemos un señor que se llama Rubén Arturo Muñoz, tiene 82 años de edad, que también es emprendedor que estamos apoyando, y él inventó una empresa, una regadera, o sea, una empresa basada en esta regadera que te ahorra el 70% de agua cuando te bañas. Y además te sube la presión del agua si tienes baja presión. El concepto detrás de esto es como si tú le apretaras a una manguera con tu dedo, ya sabes, Ajá. dale presión el agua. Es lo que él lo hizo, pero lo hizo con un mecanismo dentro de una regadera. Y tiene una empresa que se llama Cunda, que es Cuida México, no desperdicies agua. Esas son las Ajá. siglas. Y pues también me encanta como emprendedor, pero la realidad es que cada emprendedor, inclusive fracasando y regándola, tiene algo que siempre te deja como lección, ¿no? Ajá. Oye, pero esto nos pone delante de 2 asuntos que creo que son cruciales. El primero de ellos es que la mayor parte de estos emprendedores son micros y pequeñas empresas, y ellos son los que cargan la mayor parte de la generación de empleo,
No sé cómo anden las cifras ahora, porque bueno, después de lo que pasó con la pandemia, pero antes de pandemia eran casi el 70% de los puestos de trabajo en el país. Digo, números redondos, por supuesto. En este sentido, crear empresarios para que se vuelvan, para volver a crear empresarios, es virtuosísimo, soluciona empleo, abre fuentes de riqueza y tengo la impresión que por el tipo de negocios que son, permiten una muy rápida recuperación del capital. ¿Esto que No, pienso es no, no cierto en todo o caso. no? Ojalá, No. ojalá. Ah, a ver, ¿cuándo sí, cuándo no? A ver, José Luis, mira, de entrada hay que hacer una distinción muy importante entre una pyme y un emprendimiento. Ah, ok. O sea, una pyme, que puede ser desde autoempleo, puede ser una franquicia, puede ser eso, es una cosa. Un emprendimiento para mí es una nueva empresa que tiene Ujú, innovación, que tiene planeación y que toma riesgos. ujú, Si no tiene estos tres conceptos, para mí ya no es necesariamente un emprendimiento. Sí puede ser una pyme. Ahora, los emprendimientos, precisamente por estas tres características, son más arriesgados, sin lugar a dudas. Va a haber unos que se van a morir, va a haber muchos que se van a morir, pero también tienen un mucho mayor potencial de crecimiento a la larga, porque si le pegan a lo que están haciendo, ese mismo hecho de que estén diferenciados y que tengan innovación y de que tengan planeación y de que sean bien hechos desde el principio, les da mucho mayor potencial de tener éxito como empresa ujú. y de convertirse en una empresa que podía crecer. Y en este caso, y concuerdo contigo, el emprendimiento, claro, genera nuevas oportunidades de trabajo, pero son nuevas oportunidades de trabajo de alto valor agregado, con lo cual Mm, se pagan mejores sueldos, se distribuye mejor la riqueza, se incrementa el poder de compra, se mejora la competitividad, se baja el crimen, crece la economía, etcétera. O sea, se arreglan es un montón de problemas virtuosísimo. de los países a través de este tipo de fomentar el emprendimiento, ¿no? Y en el caso de la recuperación, tú decías que algunos es muy larga y otros es más o menos rápida. ¿Cuándo se vuelve más larga la recuperación? Bueno, hay unos que se pierden, ¿eh? O sea, de hecho, yo te Sí. diría que inclusive es una mayoría que probablemente fallezcan como empresas. Eh, y hay otros que pues, crecen muchísimo y que te dejan, te recuperan todo lo que perdiste y más. Lo interesante, y te voy a decir algo muy interesante, inclusive los que fallan, el hecho de que hayan aprendido a emprender normalmente los lleva a emprender una segunda o tercera vez. Entonces, Ujú. insisten hasta que le pegan. Y esto es muy bueno, muy positivo. Eso está sensacional porque es la única, es la más humana de de los aprendizajes, aprender del error. Yo también creo, yo siempre digo, y lo digo en el libro, el fracaso solo es un fracaso si no aprendiste la lección. Claro, Pero si aprendiste la lección, pues más bien es un aprendizaje, no es un fracaso. Entonces, claro. Que pudo haber salido caro el cursito, pero no importa. exactamente. Si el curso salió caro. Pues, Marcos, es un gusto tener esto y déjame mostrarlo así, para que ahorita mismo se pongan una bolsa de papel en la cabeza, papel de estraza, por favor, no vayan a poner una de plástico, porque se Por mueve. favor, no. No, de papel de estraza, le hacen dos agujeros en la cara, aunque parezcan cucuzclanes medio dados al queso, salen destapados y compran media docena. ¿Por qué media docena? Muy fácil, miren. Se quedan uno ustedes. Los 5 restantes se los van a regalar a personas que tengan tantitas ganas de mejorar en la vida. Y van a ver que se los van a agradecer. Se los van a agradecer tanto que capaz que les regresan otro libro. Y eso estaría bonito. Claro que sí. Muchas gracias por platicar con nosotros, Marcos. Fue un verdadero gusto y ya veremos esto triunfando. Y ahorita, mira, acaban de pasar 14 por acá con los gorros de papel de estraza, te lo juro. No, hombre, José Luis, muchísimas gracias por apoyar. Y me encantaría luego que me des tu opinión, a ver qué opinas del libro.
Se ve que te Claro que gusta sí. leer. Sí, bueno, pues digamos que yo lo único que he emprendido es una lectura desde hace demasiados años. También es muy válido. Es válido y ya, pero algún día de estos voy a hacer algo productivo. Prometo hacer algo productivo un día de estos, nada más para que todo sea pantalla. Todavía no sé qué, pero lo lograré, te lo prometo. En lo que te pueda apoyar. Gracias. Te mando un abrazo grande. Igualmente, gracias, José Luis. Hasta luego, cuídate mucho. Bye.